trabajamos con las emociones? ¿Por qué he puesto yo mi atención en la emoción? Bien, todos sabemos más o menos qué son las emociones, pero la pregunta es, ¿por qué en la literatura científica un gran número de grupos trabajan en las emociones? ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que las emociones, sea para nosotros humanos, para los animales de alto rango ya, pues juegan un papel crucial para que es la adaptación del individuo al medio ambiente y para sobre todo los seres humanos y animales más evolutos son fundamentales para nuestra relación social con otros individuos. Entonces, una de las preguntas que se hace de hace unos años, no hace mucho, es, aparte de cómo el cerebro procesa las emociones, cómo funcionan las emociones se procesan de forma preferencial respecto a otro tipo de estímulo. Bien, ¿qué quiere decir preferencial? Nosotros tenemos un estímulo emocional, un estímulo que no tiene ninguna emoción, un objeto. El estímulo de la emoción se procesa por vías diferentes, que fuera un vaso, un plato. Eso es lo que vamos a averiguar ahora. Exactamente, vamos a focalizar qué entendemos por preferente. Bien, preferentes en términos de automaticidad de procesamiento. Es decir, la emoción se procesa a nivel cerebral de forma automática. ¿Necesitamos prestarle atención a un estímulo emocional o se procesa de forma automática, aunque nosotros no seamos conscientes? Y justamente el otro punto es, ¿necesitamos ser conscientes de los procesamientos de las emociones o no? Bien, en la literatura se ha visto que lo que es la parte de automaticidad del procesamiento emocional, hay dos teorías grandes. Uno que dice que se procesa de forma automáticas, que es la teoría evolutiva, por ejemplo Villemier, que ahora veremos un poco qué tipo de tarea has utilizado, y el otra gran parte de la teoría que dice no es automática, hay que prestarle atención porque si el cerebro no tiene recursos suficientes para procesar la emoción o el estímulo emocional, es igual que otro tipo de estímulo, la emoción no se procesa. Por el tema de la conciencia, ¿la emoción se procesa de forma consciente o no consciente? O ambos. Pues hemos visto, eso ya es un poquito más común como teoría, que no hace falta prestarle atención. Se ha visto con tarea de Masky, que quiere decir que se presenta al sujeto sentado enfrente a una pantalla, una cara por solo 33 milisegundos, que parece que sea el umbral de la conciencia, y después una cara emocional, que puede ser pues, de enfado, de alegría, lo que vosotros queráis. De repente se masquera proponiendo otra cara neutral, ya de 200, 150 milisegundos, para que el sujeto tenga subjetividad de percepción, y se ve que, dato de resonancia magnética funcional, cuando el sujeto dice que no ha visto la primera cara emocional, no tiene conciencia, dice, no, yo he visto solo la neutral. Sin embargo, en caras, por ejemplo, que tenían una emoción de miedo, se activaba la amígdala, que es el núcleo que responde hacia el miedo. Entonces sí se procesa de forma inconsciente, y hay también un trastorno, entre comillas, un déficit que se llama affective blind sight. Esos sujetos, sí. Doctora, ¿prefieres que te haga unas preguntas todas al final o como queráis? Como queráis. Yo quisiera detener entonces un momento aquí. El procesamiento de emociones, como le acabas de escribir, ¿solo operaría para las 4 emociones, digamos, universales, o también opera para otras? Generalmente esos estudios se hacen con emociones básicas. ¿Por qué? Porque la emoción es llama cognitiva, entonces se necesita ya una elaboración top-down y bottom-up.
Entonces, hasta lo que nosotros utilizamos son emociones básicas. El miedo, la tristeza, el happy, el enfado. Ya no nos vamos a veces ni la sorpresa, ni el disgusto, no llegamos a tanto. Vamos en la súper básica porque sabemos que hay vías diferentes para su procesamiento a nivel cerebral. Y ya no nos metemos en necesitamos el cociente, de decir, porque ya las otros tipos de emociones que pueden, la secundaria, entonces como influye ya la condición y la cultura puede influenciar, pues entonces ahí no nos metemos. Entonces, como decía, hay un déficit que se llama affective blindsight, que son sujetos que tienen, por ejemplo, un tumor cerebral en la corteza visual primaria, entonces ellos no ven, porque está dañada la corteza visual primaria. Sí está entera todo lo que es el camino hacia V1, sin embargo ellos no tienen conciencia de ver, porque pues no está destruida toda la corteza visual primaria. Sin embargo, esos sujetos puestos en resonancia magnética funcional, se le presenta caras de miedo, se activa la amígdala. Ahora veremos por qué. Porque hay dos vías de procesamiento de la emoción, una más cognitiva, que pasa por V1, y otra rápida, que es la que va directamente del culículo superior, baja directamente la amígdala, que es la vía rápida que sirve para, digamos, huir, en caso de peligro. Bien, aquí vamos a ver exactamente qué eran las vías que os estaba diciendo. Hay dos vías, ese es el modelo que propone Pessoa. Entonces vemos que es el estímulo, llega a la retina y hay dos vías. La vía, digamos, entre comillas, cociente, que va a la primera etapa, que es el genículo lateral, al núcleo genicular lateral. Tengo unos problemas a veces para hablar en castellano, pero vamos a intentarlo. V1, y ya según el tipo de estímulo, V2, V4, el área inferotemporal es una cara, y ya eso va la estimulación a cada área propia. Pero sin embargo, como decía, hay esos sujetos, por los affective blindsight, que no hace falta que hagan toda la vía visual, sino que van del colículo superior y bajan directamente al púlvina y directamente a la amígdala. Y se supone que la vía rápida sea la no cociente y la vía ya más lenta, cortical, es la que nos da la conciencia. ¿De qué tamaños cuál diferencia temporal hay en una y otra más o menos? Pues mira, ahora veremos en los estudios del electroencefalograma que te da exactamente lo que es la temporalidad, más o menos para que tú percibas una cara a nivel de, estoy percibiendo una cara, son unos 170 milisegundos que se refleja la N170. Entonces ya ahí hablamos de cara, que es cuando se activa el área fusiforme, lo vía 32, y después lo vemos que es el área detectada por el reconocimiento de las caras. Pero ya hablamos de 170 milisegundos. Lo que es la amígdala hablamos de unos menos de 30 milisegundos, es decir, casi el triple. Bien, ahora vamos a ver un poquito las dos teorías que decían que la emoción se procesa de forma automática o no. Bien, la primera teoría, que es de Villamier, de 2001, dice que sí, las emociones se procesan de forma automática, aunque no le prestamos atención. Eso fue uno de sus primeros tasks que utilizó para demostrarlo. Él pasó resonancia magnética funcional. Aquí vemos el task. Los sujetos tenían que focalizarse a veces o directamente en la cara o en las casas. Entonces, ¿cuál era su teoría? Si se focalizan en las casas y la emoción se procesa de forma automática, aunque ello se focaliza en un estímulo que no es la cara directamente, sin embargo se debería procesar la cara, porque de todas formas está en la pantalla. Entonces, ¿qué pasó? Aquí se presentaron dos tipos de emociones, la neutral y el contraste, que es la de miedo,
Y con resonancia magnética funcional se vio que la amígdala se activaba aunque el sujeto no prestara directamente atención a la cara. Entonces de aquí empezó las primeras, bueno, esa ya venía de Darwin, pero ya los primeros aciertos a nivel de metodología con resonancia magnética funcional, que decían, no, el sujeto, aunque no le presta atención, sí se procesa la emoción porque la amígdala se activa. Sin embargo, en el 2005 vino otro tipo de experimento de Luis Pessoa en que dijo, no, vamos a evaluar bien porque yo no tengo los mismos resultados, porque si hacemos que la tarea sea más difícil, entonces rebajamos los recursos disponibles para el cerebro de procesar los estímulos, no hay activación en la amígdala. ¿Cómo lo hizo? Vemos aquí dos tipos de tareas. El sujeto veía esos dos ensayos, una vez estos, una vez el otro, y según lo que decían las instrucciones en la primera pantalla tenía que hacer una determinada tarea. Si decía de atender las caras, el sujeto atendía directamente la cara, y aquí también tenía las dos emociones, neutral o de enfado. Sin embargo, en el otro tipo de tarea el sujeto tenía que evaluar si las dos barras que veis aquí tienen la misma orientación o menos. Entonces, aquí se focalizaba directamente hacia la atención, aquí se focalizaba en una característica diferente de la emoción, pero también que estaba un poquito lejos, no estaba en el pulso. Bien, ¿qué pasó? Que examinando los datos de resonancia magnética funcional, la amígdala se activaba solo y cuando el sujeto se fijaba directamente en la emoción. Sin embargo, cuando se fijaba en el tipo de orientación de la cara, de las barras, aunque la emoción fuera de miedo, la amígdala no se activaba. Entonces aquí dijo, bueno, sí, quizá la emoción se procesa de forma preferencial, pero siempre y cuando haya recursos disponibles para que se procese la emoción. Bien, entonces lo que fue mi tesis doctoral fue, digamos, criticar un poco ambas metodologías, ¿no? Porque como hemos visto en la tarea de Pessoa, lo que hacían los sujetos era focalizarse sobre características que son independientemente de la emoción, pero que se quedaban fuera del focus atencional. Es decir, la cara estaba más abajo de donde los sujetos tenían que focalizarse, porque las dos barras estaban arriba de la cara. Entonces, cuando se le pide al sujeto de focalizarse sobre una cosa, la atención se restringe a aquella característica y deja fuera la otra parte. Entonces dijimos nosotros, ¿qué pasa si hacemos la tarea más difícil, pero que incluya información emocional? Entonces lo que hicimos en nuestro primer experimento fue, vamos a mostrarle las caras a sujetos en varios tipos de experimentos, en 3 experimentos diferentes, 3 grupos de sujetos diferentes, 3 experimentos diferentes. El primer grupo tenía que focalizarse directamente en la emoción y otros tenían que focalizarse si la cara tenía gafas o no gafas, y otro grupo si el tipo de las gafas era cuadrada o redondas. De esa forma íbamos midiendo como los sujetos se fijan en la emoción directamente. Después le pusimos, como hizo Pessoa, una tarea que era independientemente de la emoción, pero no muy difícil, simplemente si había gafas o no gafas. Y a una tarea difícil como la de Pessoa, que ya era discriminar una característica específica, que eran las gafas cuadradas o redondas, ya difícil como la orientación. Bien, ¿qué tipo de tarea utilizamos para evaluar el procesamiento emocional? Eso de aquí se llama tarea de priming afectivo, y lo que hacían los sujetos era ver la cara. Cada grupo tenía su tarea, si era emoción, si tenía gafa o no gafa, cuadrada redonda, y independientemente de lo que ellos veían, tenía que contestar lo más rápidamente posible
si la palabra que aparecía después de la cara era positiva o negativa. ¿Por qué? Porque las caras que teníamos aquí tenían 3 tipos diferentes de emoción: felicidad, neutral y tristeza. ¿Por qué se llama priming afectivo? Porque cuando nosotros vemos una cara con un tipo de emoción, de forma automática se nos preactiva toda la parte semántica que coincide con esa emoción. Si yo veo una emoción feliz, se me activa toda la parte semántica de felicidad, y si la cara que sigue es positiva, los tiempos de reacción son mucho más rápidos de que si la cara al revés fuera negativa. Ensayo congruente cuando coinciden las valencias, ensayo incongruente cuando no coinciden. Además dijimos, bien, vamos a ver cómo esos tiempos de reacción cambian a nivel de la varias tareas, porque pues, si se centra en la emoción, entonces sí tiene que haber priming, que tiene que haber diferencia entre los tiempos de reacción respecto a la cara. Si hay gafa cuadrada redonda, si la tarea no es muy difícil, si la hay, efecto de priming. Y en gafa cuadrada redonda, sí, tiene razón, eso a que si la emoción no se procesa cuando hay una tarea difícil o hay recurso, bueno, tiene que haber efecto de priming. Pero eso no fue suficiente, dijimos ya, pero lo que estamos haciendo nosotros es cargar el sistema bajando los recursos a nivel perceptivo, quiere decir, aumentamos lo que es la dificultad perceptiva, lo que se llama perceptual load. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer para que también se pueda cargar el sistema de forma interna? Entonces lo que hicimos fue aumentar lo que era la carga en el working memory. Sabemos que una de las partes de la extensión no es solo la orientación, sino la working memory o el ejecutivo central. Entonces, le dijimos a los sujetos, bien, cuando tú has dado la respuesta a la palabra, me dices también, por un grupo de sujetos, si la cara que tú has visto tenía o no emoción, tenía o no gafas, la gafa era cuadrada redonda, simplemente, si tenía esa característica, por ejemplo, en la tarea simple, esto de aquí, la instrucción era, si tiene emoción, dale a la barra space, si tiene gafas, dale a la barra space, si tiene gafa cuadrado, dale a la barra space. No era muy difícil como tarea de mantener la working memory. Sin embargo, a otro grupo le dijimos, sí, de la contestación, pero tú aquí vas a tener 2 opciones. Emoción o emoción, gafa o no gafa, cuadrada y redonda. ¿Qué cambia entre las 2 tareas? Que se carga más la working memory aquí, porque aquí simplemente el sujeto tiene que recordar si darle o no a la barra espacial. Aquí tiene que llegar aquí, mantener la información en memoria, aquí elegir, recuperar la información y elegir entre las 2 opciones. Vamos a ver los resultados, vamos a desplazar un poco. Aquí tenemos los resultados. Nosotros lo que hicimos, como dije, fue calcular lo que era el puntuaje del priming afectivo, porque lo que vamos a reportar aquí son intervalos de confianza, que es más sencillo de explicar que todas las gráficas de todos los experimentos. Entonces, el priming afectivo, los que aquí más o menos la fórmula es quitarle los ensayos incongruentes a los congruentes para ver efectivamente cuánto la emoción afectaba al tiempo de reacción. Bien, eso es un poco lo que era la tarea. Yo veía la emoción, aquí aparecían las dos palabras, la cara era feliz y la palabra era positiva, el ensayo congruente, y al revés, si la cara es feliz y la palabra es negativa, ensayo incongruente. Entonces aquí los tiempos de reacción son mucho más rápidos que aquí, porque hablamos de unos 100 milisegundos de diferencia entre un ensayo y otro. Entonces, aquí tenemos lo que es la puntuación del priming afectivo, que efectivamente si hubo esa diferencia entre el ensayo congruente e incongruente. Entonces vemos aquí las 2
primeros puntos son cuando el sujeto se fija en la emoción. Aquí cuando la tarea es simple, quiere decir solo le tienen que dar barra espacio, y aquí cuando la tarea es compleja, entonces tenía ya también la working memory que tenía que trabajar. Entonces vemos que cuando el sujeto se fija directamente en la emoción, tenemos priming, quiere decir que sí se procesa la emoción porque está afectando cómo procesan y responden a la palabra que viene siguiente. Aquí es cuando se tiene que fijar en el tipo de gafas, si tiene gafa cuadrada o redonda, y vemos que si la tarea es simple, sí tenemos el efecto de priming, mientras que cuando la tarea es compleja, desaparece el efecto de priming. Ya no hay diferencia si el ensayo es congruente o incongruente, no es significativa la diferencia. Ya, cuando el sujeto tenía que decirnos si las gafas eran cuadradas o redondas, daba igual que la tarea fuera compleja. Que fuera simple, no hay priming. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que parece que sí tenía razón Pessoa, diciendo, si no hay recursos suficientes, aquí hemos cargado todo lo posible cargable, entre comillas, sea a nivel perceptivo exterior que a nivel interior con la working memory. Y efectivamente parece que aquí si no hay recursos disponibles, la emoción no se procesa, porque ellos veían la emoción, porque veían las gafas, con lo cual percibían abajo la emoción de los ojos, con lo cual sí se debería procesar si fuera de forma automática. Sin embargo, hasta aquí tiene razón Pessoa. Pero después dijimos, sí. Perdón, detalles metodológicos. ¿Qué N tenían aquí? 30 por cada grupo. ¿Y entonces en total eran 120? Eran... no, más. Porque eran 3 experimentos. Sí. ¿Y entonces cómo garantizaron que fueran lo más parecidos antes de entrar? Si no venían cansados, si no venían... No, pero cada grupo son sujetos diferentes, se le hacían pues, los clásicos test que vinieran descansados. Para pasar ese experimento tardamos bastante tiempo porque pues, todos los sujetos diferentes controlando que no era el mismo sujeto que había venido a hacer el otro. Entonces pues hicimos todos los test, los stay para la ansiedad y todos controlados. ¿Y se les pagaba o tenían algún No, aquí incentivo tienes créditos a nivel de examen. Se le daba un 0,05, entonces tenían que llegar a pasar 10 experimentos durante todo el año académico para recibir un punto más en el examen. No se le paga, solo es créditos académicos. Pagan muy poquito, aunque sean créditos académicos lo pagan muy bajito. Para que sigan haciendo, y la respuesta de esa forma es muy alta, muy alta. ¿Y las entrevistas post-experimentales mostraron alguna diferencia no esperada en términos de por qué estaban sintiéndose más o menos cargados? No excesivamente. Bien, entonces lo que nosotros pensamos fue, sí, pero nos parece un poco raro que no se procesen las emociones. Nos queda un poco como, bueno, vamos a evaluarlo porque lo que hemos utilizado en el otro experimento fueron tiempos de reacción, quiere decir input, output, y que pasa en el medio, nada. No nos dice nada, a lo mejor, si utilizamos otra metodología, sí. Vemos una área que hace algo, o quién sabe, pero a nivel de tiempo de reacción no se sabe qué pasa en el cerebro. Entonces decidimos utilizar la técnica de potenciales evocados para evaluar la misma tarea, pero cómo se procesa a nivel cerebral, a nivel de timing. Bien, pero no solo dijimos, bueno, pero lo que es el potenciales evocado nos dice solo lo que es cuándo ocurre determinado procesamiento, pero no dónde.
para ver dónde necesitaríamos una resonancia magnética funcional, pero como no tenemos, vamos a hacer lo que es la búsqueda de fuentes, que es evaluar cómo desde potenciales evocados se reconstruye la fuente, quiere decir la activación de esa neurona que dieron vida a los potenciales evocados. Entonces, lo que hicimos fue... Federica, ¿podrías decirnos brevemente qué es un potencial evocado? Ajá. Pues el potencial es evocado, vamos a ver. Bien, lo que nosotros hacemos es poner en la cabeza electrodos para registrar lo que es el electroencefalograma, la actividad cerebral. Entonces ponemos al sujeto con el gorro, en este caso para hacer búsqueda de fuentes se necesita mucho electrodo para tener más mapatura del cerebro. Entonces lo sentamos con su gorro y ellos hacen la tarea que hemos visto antes. De esa forma nosotros estamos registrando un eje continuo y ellos van viendo los estímulos. Cada vez que ven un estímulo, ellos aparece un estímulo en la pantalla y a nosotros durante todo el registro de eje, en el eje aparece un punto en que dice aquí exactamente cuando ha visto la cara alegre. Otro punto, con un número, aparece la cara de enfado. Cada vez que aparece un estímulo en el eje, exactamente aparece lo que es un trigger, un marcador para decir aquí mismo es cuando apareció X estímulos. Entonces, desde ahí cortamos todos el eje en base a la condición que nos interesa, hacemos una media y sacamos lo que es el eje. Igual que se hace con los tiempos de reacción, hacemos la media de toda una condición y ya hacemos las ANOVAs, igual hacemos con el EEG, simplemente que es la amplitud de que es una onda que ahora veremos y cuánto tarda esa onda a que se desarrolle, pero lo vemos después con las ondas. Bien, aquí vemos como más o menos se ponen los electrodos y eso es exactamente un trozo que a nosotros nos interesa del EEG, de que aquí cuando aparece la cara, y esos son las ondas para que nos digan aquí ha visto la cara, esas son las ondas que he visto. Bien, la tarea era básicamente la que teníamos antes, simplemente que lo que hicimos fue cambiar la cara, la pusimos más ecológica, pusimos pues cara real del NIMS set y le añadimos con el Photoshop pues las gafas para la redonda, pero como dijimos, bueno, ya sabemos que cuando la tarea es fácil se procesa la emoción, vamos a hacer el EEG directamente a la tarea difícil y nos salvamos. Vamos a poner solo dos tareas. La emoción, siempre las dos tareas, la compleja, cuando también había la working memory, pero como sabíamos que cuando se fijaba en la emoción sí había efecto de priming, mientras cuando se fijaba en la gafa para redonda no había efecto de priming. Entonces, bueno, vamos a hacerlo aquí y vamos a hacer un contraste. Entonces, hacemos todo el análisis y como íbamos a hacer la búsqueda de fuente, quiere decir ver qué áreas se activan en base a la actividad cerebral que registramos, necesitamos nosotros tener a priori un conocimiento de dónde pueden haberse actividad cerebral, que se llama región de intereses. Y esa es la que nosotros elegimos. ¿Por qué? Porque toda esa parte, la BA37, toda la parte de la fusiform area, toda esa parte, las tres áreas, el subtemporal superior, son lo que se encargan de la atención, sea a nivel de vía dorsal que vía ventral, y toda la parte frontal porque estamos hablando de working memory. Entonces la working memory, ejecutivo central, hablamos de frontal. ¿Qué tuvimos? Igual vemos el priming, el puntuaje del priming, y vemos como si priming afectivo había emoción, cuando se fijaba el sujeto en la emoción, pero desaparecía completamente cuando era gafa cuadrada redonda. Aquí vemos lo que son los potenciales evocados, ya analizados. Entonces aquí es cuando el sujeto aparecía el prime, la cara. Entonces el procesamiento
procesamiento exclusivo de la cara, y aquí cuando aparecía la palabra. Como en este caso, en esa parte del paper, solo nos interesó focalizarse cómo se procesa la cara cuando le presta atención o no, cortamos solo en ese tramo, pero se podría analizar todo lo que es el priming, ver cómo efectivamente la working memory actúa en la recuperación, pero eso hablamos de tiempos más lejos. Porque como la cara se procesa de forma rápida, entonces se procesa en los primeros 200 milisegundos. La P100 es el primer pico que encontramos, una componente positiva alrededor de 100 milisegundos, y esa está siempre. Cualquier estímulo vemos, hay una componente perceptual. Y ya tenemos la N170. La N170 es una componente negativa, es un pico negativo. La escala se suele tener al revés en los potenciales evocados. Es un pico negativo, siempre alrededor de los 170 milisegundos, y eso es una componente exclusiva de la cara. No sea cuando se procesa otro tipo de información, un paso. Aquí es cuando los sujetos se fijan en la emoción, y aquí cuando se fijan en la gafa cuadrada redonda. Ya a ojo, se puede ver como aquí los picos, las ondas son mucho más amplias respecto a cuando se fijan en gafa cuadrada redonda. A nivel de estadística, la N170 se ve modulada por el tipo de emoción de la cara. Cuando las caras son negativas, de miedo, lo que sea, pero de emoción negativa son más amplias respecto a cuando son neutrales o felices. ¿Por qué? La N170 hay que recordarse que es una componente perceptual, porque cuanto más amplia es el pico y las componentes, quiere decir que se necesita más recursos para que se procese la información. Entonces uno dice, entonces ¿por qué más amplia cuando las caras son negativas? Que generalmente si es negativa se debería procesar más rápido, tiene el pico mucho más pequeño y mucho más rápido. Porque la N170 se ha descubierto no hace mucho exclusivamente perceptual. Quiere decir, ¿por qué la N170 es más amplia que la negativa? Porque la N170 tiene, cuando vosotros veamos una cara negativa, necesitamos categorizarla en triste, disgusto, miedo. Entonces, a nivel perceptual, nosotros necesitamos más atención para etiquetarla. Con la N170 negativa, perceptual, eso nos dice que necesitamos más recursos para decir es tristeza. Porque sí, es negativa, lo vemos de los ojos, pero hay que evaluar exactamente si es de disgusto, de tristeza, de miedo. Por eso es más amplia respecto en función de cada emoción. Sí. Pero bien podría ser atencional, también por la atención, pero por otro lado. Es decir, la N170, por ejemplo, si tú miras las diferencias, aquí es cuando tú prestas atención a las gafas, no tanto a la cara, sino a una característica de la cara. Entonces ves que el pico es más pequeño, se reduce, mientras aquí no. Quiere decir, sí, se procesa, se modula por la atención, pero es independientemente de la emoción. Ya veremos después en el otro cómo las dos cosas van por separado y la atención y la emoción ya se modulan entre sí en componentes ya más cognitivas. Entonces, eso a nivel de potenciales evocados. Y vamos directamente a ver lo que es la búsqueda de fuente y las áreas que se activan. Bien, a nivel de L100, que se corresponde a la componente P100, los primeros 100 milisegundos, vemos como el hemisferio derecho es mucho más amplio en las emociones, cuando se fija el sujeto de la emoción, que en gafas que no hay ningún tipo de
activación. Y sobre todo en función de las emociones. Esa es la emoción neutral y aquí es la emoción, la cara con emoción. ¿Eso qué nos quiere decir? Y ahí nos quiere decir que a diferencia de lo que vemos en la P100, que no había diferencia entre las emociones, en esa área, ya en los primeros 100 milisegundos, hay una diferencia entre emociones. Aquí ya se procesa a nivel del hemisferio derecho, que sabemos que es el hemisferio que procesa las emociones. Ya los primeros 100 milisegundos, los potenciales evocados per se solo no lo decían, pero sí con la búsqueda de fuente ya vemos una diferencia. ¿Qué pasa directamente en la área que procesas las caras? Vemos como el área que procesa las caras, cuando le prestan atención, la fusiform area, es mucho más activa cuando el sujeto se fija en la emoción directamente en la cara y cómo se desploma su activación cuando se fijan directamente en las gafas. Eso quiere decir que esa área procesa la cara por completo, mientras que tú le dices al sujeto, no, te fijas solo en la característica que se desploma. Y ya la parte que todos esperábamos, de la función la unión temporoparietal, y vemos cómo aquí decía que la cara no se procesaba, porque se desploma la fusiform area, la activación. Sin embargo, la única diferencia que tenemos aquí es cuando el sujeto se fija en el tipo de gafas, la única emoción que se procesa es la de enfado, la negativa. La activación se dispara, mientras que las otras emociones no. ¿Por qué esa área? La temporal parietal junction. Es esta de aquí. Porque esa área es la área que está en la Ventral Attentional Network y sirve, según la teoría de Corbetta, para evaluar siempre constantemente nuestro entorno y juega como centinela. Cuando algo negativo entra en nuestro entorno, se activa. Si el peligro es suficientemente peligroso, entre comillas, ¿qué hace? Manda información a la parte de la vía dorsal atencional diciendo, oye, hay algo negativo en tu entorno, reorienta de inmediato la atención hacia ese estímulo. Pero nosotros no tenemos activación de la parte, aunque nosotros la habíamos considerado, nosotros no encontramos ningún tipo de activación en la parte dorsal. ¿Por qué? Porque el sujeto está mirando directamente el estímulo y porque pues, está en un laboratorio, no es en una selva. Entonces, con esos datos vemos que sí, aunque no haya recurso, porque el timing afectivo decía que no había emoción, no se procesaban las emociones, la fusiform area no se activa porque no está procesando una cara, sí se procesa la emoción de enfado, la negativa, porque es potencialmente negativa. Y no hace falta que se active la vía dorsal, que generalmente siempre se veía que cuando se activaba la ventral daba siempre información a la dorsal, pues no. Entonces aquí volvemos a decir, pues quizá tiene razón Villamier diciendo que sí hay una parte evolutiva importante que hay que evaluar exactamente con metodología adecuada, diciendo con potenciales evocados, por ejemplo en este caso, y con una tarea que efectivamente vaya a medir lo que es la carga atencional cuando la emoción se percibe. Porque, claro, ella tenía las barras fuera del focus atencional. La cara no planearía en el focus atencional, sin embargo aquí sí. Entonces aquí dice, no, sí, se procesa la emoción. Entonces se nos ocurrió diciendo, bien, ok, hemos visto que sí se procesa de forma automática la emoción cuando hay alta carga de recursos, aunque no haya recursos, la emoción se procesa de forma automática en un área que sirve para nuestra sobrevivencia. Bien, ¿qué pasa con los sujetos alicitímicos? Los sujetos alicitímicos son sujetos que, bueno, en general la alicitimia es un trato de personalidad en lo que se describen tres diferentes tipos de
déficit, entre comillas, todavía no sé muy bien cómo definirlo, de percepción de la emoción. Quiere decir, ellos no saben describir muy bien sus emociones, no saben muy bien expresar lo que ven, las expresiones en otros individuos, y pensar y describir sus emociones con sus pensamientos. Entonces dijimos, bien, entonces esos alecitímicos será solo un trato de personalidad, es decir, esta falta de no poder describir las emociones será algo anatómico o algo que pues cognitivo. Es decir, es solo cognitivo a nivel de no sé categorizar, es solo algo a nivel semántico, solo top-down o algo bottom-up. No hay estudio, hay muy poco, vamos a evaluarlos. Entonces, fuimos a pasar los TAS, que es el Toronto Alecitimia Scale, que es el test para la alecitimia, a prácticamente toda la Facultad de Psicología de Murcia, porque tenemos solo como el 5% de la población que es alecitímica. Por lo cual, para encontrar a unos 20 alecitímicos, pues tuvimos que pasar como unos 600 test, prácticamente a todos. Entonces, un poco de clínicas de qué pasa con la alecitimia antes de meternos en potenciales evocados. Digamos que depende de qué tipo de tarea se ha visto diferencias de activación en los alecitímicos. Cuando solo veían caras, cuando veían, sin embargo, imágenes emocionales que no eran caras, yaps, por ejemplo, y se ve cómo, según el tipo de estímulo que le ponías, si son diferentes de los sujetos controles, a veces tenía más activación, a veces tenía menos activación según cada estímulo. Entonces empezó ahí a leer literatura diciendo, uy, hay diferencias, pero también del tipo de tarea que le ibas a poner. Por ejemplo, aquí vemos en lo alecitímico que a veces hay más activación, menos que los controles, sin embargo, a veces al revés. Era para que veáis un poco cómo hay diferencia todavía en la literatura para la alecitimia. Por ejemplo, se le hizo un estudio muy, muy bonito, sin emociones, sin caras, sin nada, solo pasaron la Attentional Network Test para evaluar el otro tipo de subsistemas atencionales, la orientación, el ejecutivo central y la alerta, según la teoría de Posner. Entonces vieron que solo pasando, que es nada más que ver unas flechitas, como los alecitímicos tienen problemas en el ejecutivo central o working memory a nivel del prefrontal. Y uno dice, pero la alecitimia no es algo sobre emociones. Sí, pero hay datos que dicen pues el prefrontal y aquí no hay nada de emociones. Entonces empezaron ahora sobre todo a ver estudios de alecitimia en todo, digamos, los puntos de vista que no sea solo emociones, sino algo de solo exclusivamente atención. Pero nosotros nos interesamos sea en la atención y en la emoción. Entonces volvemos con nuestra tarea de antes, pero un poquito más sencilla, porque pues no nos interesaba ver el priming, sino simplemente cómo se procesa la emoción, cuándo se le presta atención y cuándo no, como antes, es difícil o fácil. Entonces el mismo sujeto esta vez hacía dos tipos diferentes de ensayos. Cuando aparecía la E tenía que fijarse directamente en la emoción y después decirnos si la cara que había visto tenía no emoción, muy sencillamente las dos teclas. Al revés, cuando aparecía la G de gafas tenía que decir si las gafas eran cuadrada o redonda, igual, dos teclas, cuadrada y redonda, muy muy sencillo, no se cargaba mucho, para evaluar efectivamente si la alecitimia tiene algo que ver. Bien, lo que hicimos fue, igual que antes, registrar el electroencefalograma para evaluar después los potenciales evocados, y eso fue lo que obtuvimos. Ese es, digamos, el montaje.
Aquí utilizamos solo esa área de aquí, esos 4 electrodos para ese tipo de estadística, porque esa área es la que nos dice cómo se procesan las emociones, exclusivamente, no nos ponemos mucho más cognitivo. Entonces, ese es todo el time course de todo el ensayo que hemos visto en la gráfica de antes. Aquí aparece la E y la G, aquí aparece la cara, esos son los picos de procesamiento de la cara, y aquí es cuando aparece la pantalla de cuadrada o redonda. Esa muestrita de electrodos en el cual bajas, estudiaste la onda, es esa es giro fusiforme. Ajá, sí. Es la que abarca el giro fusiforme. Sí, sí, esa es las áreas de los 4 electrodos en literatura, es donde se encuentra más amplia la N170, que es lo que nosotros vamos a estudiar en ese caso, y la P300. Bien, entonces nosotros nos focalizamos esto, y es aquí. Aquí ven la cara, la P100 que hemos visto antes, la N170 que ya conocemos, y la P300. ¿Por qué la P300? La P300 es un pico positivo a los 300 milisegundos, y cuando ya hablamos de 300 milisegundos ya hablamos de procesamiento semántico de la emoción. Ya nos ponemos en el cognitivo. Entonces, pudimos hacer esos 3 picos en ese tipo de análisis. Ya tenemos análisis un poquito más compleja, pero para este caso es suficiente. Entonces, ya vemos a ojo cómo esos son los alecitímicos, esos picos de aquí, y esos son los controles. Los alecitímicos, ese grupo, y los controles. Y aquí igual, los alecitímicos y los controles. Y aquí ya, alecitímico por un lado y controles por otro. A ese nivel, a nivel de electroencefalograma, hablando de 2 microvoltios de diferencia, es algo brutal. Algo completamente por vía diferente. Los dos grupos sí tienen los mismos picos, pero completamente de forma paralela. Bien. Vimos a nivel de tiempo de elección, que nosotros lo evaluamos, que sí hay una diferencia entre emoción por focus, quiere decir, cuando le prestas atención sobre la emoción, le presta atención, pero no nos dice nada de diferencia entre los dos grupos. Aquí, a los tiempos de elección, no, los controles son igual que los alecitímicos. Mientras que obviamente los potenciales evocados, pues primordial que no. Vamos a ver qué tenemos en los potenciales evocados. P100, como ya vimos en aquí, vemos los dos picos completamente diferentes. De hecho, vemos como la primera cosa que encontramos, una diferencia muy grande, de casi 2 microvoltios y medios, que es lo que vemos, entre los alecitímicos y los controles. Los controles tienen una amplitud mucho más pequeña respecto a lo alecitímico. ¿Eso qué quiere decir? Que lo alecitímico ya en primeros 100 milisegundos, que no se procesa mucho lo que es la emoción, solo de hecho que es un estímulo, necesita más recursos para alcanzar la percepción del estímulo. 2 microvoltios más respecto a los controles. Y ya tenemos otro resultado que es hemisferio post-focus, y vemos donde aquí no hay interacción entre los grupos, pero esos dos tipos de esas 3 gráficas nos dicen que la P100 que estamos nosotros registrando está bien hecha, porque todos esos resultados son los resultados que ya sabemos en literatura, que la P100 tiene que modular, que es la atención y la emoción. Eso quiere decir que nuestra tarea la estamos haciendo bien, porque concuerda. Entonces vemos como la P100 es más amplia en el hemisferio derecho, como vimos también en las potenciales, en las fuentes, donde se activaba más del derecho. Igual en la emoción se queda más amplia en el derecho respecto al izquierdo, y a nivel de latencia quiere decir cuánto tiempo pasa entre que ve el estímulo
y alcanza el pico máximo, la P100. Vemos como la neutral phase necesita más latencia, mientras la angry no, quiere decir la negativa no, porque como vimos también antes, en las fuentes la P100 sí procesa la emoción por sí. Es decir, aquí sí las negativas se procesan de forma más rápida respecto a los que es la neutral. Perdón, pero la literatura no reportó que yo recuerde diferencias en los alexitímicos dependiendo del tipo de emoción. Sí, pero eso ya a nivel N170, que ahora lo vamos a ver en la siguiente etapa. Bien, en la N170, que es la componente por excelencia de la cara, vemos que hay, como decíamos, una diferencia entre la tensión. La N170 es más amplia cuando el sujeto se fija en la emoción, porque se está fijando en la cara en general, igual que vimos en la BA37, que es más amplia, se activa más esa área respecto a cuando se fijan las gafas, es lo mismo. Ya tenemos la primera diferencia entre el grupo de alexitímicos y controles. Vemos que en el hemisferio izquierdo la N170 es más pequeñita porque se ve hacia abajo. Entonces, no hay diferencia. Sin embargo, en el hemisferio derecho, que es justo el hemisferio donde se procesan las emociones, los alexitímicos necesitan mucha más amplitud respecto a los controles. Es decir, la N170 en perceptual, los alexitímicos necesitan más recursos para que se procese la cara. Y también pues la N170, independientemente del grupo, tenemos el efecto del hemisferio y de la emoción. Tienen que ser las emociones más amplias en el hemisferio derecho, y el hemisferio derecho, la N170 tiene que ser más amplia, así como se conoce en la literatura. Y ya llegamos a la P300, donde es la novedad, que hasta ahora no habían datos electrofisiológicos que lo demostraban, sí neuropsicológico, pero no electrofisiológico. Bien, la P300, como dijimos, es la primera componente que encontramos que entra ya a nivel cognitivo, a nivel de 250 milisegundos. Los electrofisiólogos hablan de la puerta de la conciencia. A los 300 milisegundos hablamos ya de procesamiento semántico. La P300 se utiliza en tareas de working memory y de memoria. Entonces vamos a ver los que tenemos. La primera cosa que tenemos, que es la más importante, ya después se correla también con emoción y atención, es esa de aquí. Vemos como el grupo control no tiene ninguna diferencia en la amplitud de la P300 en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Da igual. Al revés los controles, lo alexitímico. Lo alexitímico, la P300 es mucho más grande en el hemisferio derecho y se desploma completamente en el hemisferio izquierdo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Entiendo que en el derecho sea más amplio, porque parece que el hemisferio derecho es lo que falla, pero como se va a desplomar en el izquierdo, por lo menos pues que sea igual a los controles. No, porque hay un trabajo muy bueno reciente del 2005 de Vermont, donde dice con prueba neuropsicológica que los alexitímicos tienen preferencia en utilizar el hemisferio izquierdo porque el hemisferio derecho falla. Entonces, como su teoría es que mandan información al hemisferio derecho, el hemisferio derecho no trabaja como tiene que trabajar, rebota la información al izquierdo, es donde se procesa. Por eso el izquierdo es más fácil. En ese caso parece que sí se procesa por este lado. Y digamos que esa es la primera evidencia de esa descompensación hemisférica a nivel electrofisiológica que concorda con la teoría de Vermont. Y eso pasa igual si nos focalizamos sobre las emociones. Es el hemisferio izquierdo, es el hemisferio derecho.
la cara neutral, la cara angry, la cara neutral, la cara angry. Los alecitímicos, los controles, igual, pasa igual. Los controles prácticamente no tienen diferencia significativa grande entre los dos hemisferios, sin embargo, pasa el mismo patrón en los alecitímicos a nivel de emoción, igual a nivel de atención, de focus. Presto atención a las gafas y a la emoción. Igual, tenemos un patrón ya más o menos igual, pero nos dice que si los alecitímicos necesitan más recursos es la latencia del onda. Necesita más tiempo para alcanzar su pico máximo. Eso quiere decir que le falla algo a la P300 a nivel cognitivo, y estamos hablando a nivel cognitivo, para que se procese. ¿Eso qué quiere decir? Eso está muy relacionado con el tema de que los sujetos tienen problema a identificar las emociones, a categorizarlas. La P300 habla de semanticidad, entonces parece que sí, ahí está, puede haber, digamos, un focus, que digas, sí, es a nivel cognitivo, lo que es el gran problema de lo alecitímico, porque sí, ya la P300 nos dice que son diferentes de los controles, pero también esos datos nos dicen que ya a nivel perceptual sí hay cambio a nivel de alecitimia y de controles. Además, últimamente ha salido un paper muy bonito de resonancia magnética funcional, de medición de sustancia gris, y sí se ve una diferencia significativa de sustancia gris entre controles y alecitímicos. Entonces, digamos que, concluyendo bastante rápidamente, vemos que sí, los alecitímicos, sea ya a nivel básico de P100, son diferentes a nivel de los controles porque necesitan, independientemente de todo, más recursos para procesar el estímulo. Y a nivel de P300 es cuando ya tenemos la diferencia entre los dos hemisferios significativa, donde parece que sí efectivamente los alecitímicos tienen preferencia a elaborar las emociones a nivel de hemisferio izquierdo y no tanto como se los controla a nivel de hemisferio derecho. Nuestros estudios, por lo cual yo estoy aquí de postdoc, es utilizar estudios de resonancia magnética funcional, además de EEG, porque lo que es el electroencefalograma te da una alta resolución temporal, te dice exactamente cuándo se procesa un estímulo, en qué milisegundos, pero no tiene una alta resolución espacial. Sí se pueden hacer búsqueda de fuentes para decir qué área se activa, más o menos a través de modelos matemáticos que elaborando lo que es la activación del EEG te dice más o menos esta área, pero tiene una limitación muy grande, que es solo exclusivamente de áreas corticales. No te puedes decir de área de núcleo profundo como la amígdala, porque no tienes un electrodo encima de la amígdala, obviamente no se puede. Se puede hacer inferencias, pero todos los referees obviamente te van a decir no, quédate con la parte cortical, y para el núcleo profundo ya necesitas una resonancia magnética funcional, que es lo que vamos a ver ahora en los próximos años. Y además lo que yo le quería meter al estudio es los empáticos. Los empáticos son sujetos que tienen muchas emociones, se ponen en el papel de otros sujetos y en sus emociones las sienten muy fuerte. Entonces dijimos, lo alecitímico no siente mucho, lo empático siente poco. ¿Qué pasa? Efectivamente, en la literatura parece que los empáticos son al revés de la moneda de los alecitímicos. Y hablamos además de las mismas áreas, que uno se activa más y uno se activa menos. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer todo lo mismo con los empáticos, los alecitímicos y los controles. Lo que estoy haciendo ahora, porque en el Instituto de Neurobiología, son los primeros experimentos en que estoy haciendo un gate skewing.
que es una tarea muy sencilla, que es de movimiento de la mirada hacia un lado y otro, para evaluar cómo la cara, si tienes emoción, tú reorientas la atención hacia la localización de la mirada más o menos rápido, si en la emoción de enfado o en la emoción de felicidad. Igual hacemos porque aquí ya tenemos datos de EEG aplicados, en que vemos cómo funciona el tipo de orientación, pero quería hacerlo también en resonancia magnética funcional, con el eye tracking, que mide la velocidad del cambio de movimiento ocular y la pupila, el diámetro de la pupila, que es muy importante para ver los lecitímicos, si hay solo diferencia en la actividad cerebral o también en el movimiento de la dirección de la mirada. Igual haremos un priming efectivo y utilizaremos el electroencefalograma a la vez que otra vez que resonancia magnética funcional, y ya para evaluar lo que había de working memory haremos otro estudio de tarea ya más focalizada a la working memory con emoción, sea para empático y alicitímico. Y eso es todo. Esos son mis compañeros. Ese es de la Universidad de Murcia y de la Politécnica de Madrid, donde hicimos todos los estudios hasta ahora. Ese es pues, el jefe del laboratorio de neurociencia de la Universidad de Murcia, que fue mi tutor de tesis, y son mis compañeros pues, de la Universidad de Madrid, del Instituto de Nanotecnología, y ya pues de la Universidad de Murcia. Eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí estás trabajando en la UNAM. Con el doctor Barrios. ¿Y él de qué instituto es? Instituto de Neurobiología. Yo tengo algunas dudas, Federica. Dime. Bueno, más bien comentarios. ¿Hay entonces una incongruencia, o no necesariamente tiene que haber una congruencia entre la conducta manifiesta de los alexitímicos y los controles y su respuesta cerebral? Si conductualmente pueden reflejar, ¿no? Lo mismo. Y esta falta de incongruencia entre lo comunicado y lo que se ve a nivel cerebral, ¿cómo crees que lo podamos usar en la psicología social para hacer estudios experimentales? ¿No? Que se basan más en la búsqueda de lo comunicado. Ajá. ¿Quién sabe si sea necesariamente lo que está pasando en su cabeza? Ajá. O que lo está pasando de manera diferente a otro grupo de sujetos, aun cuando la respuesta sea la misma? Pues yo, lo que es mi opinión personal de los datos que tengo hasta ahora, desde que hemos visto y que estamos analizando también, ahora estamos haciendo con esos datos que os he enseñado, que era solo de una área cerebral, bueno, de la derecha y de la izquierda, pero solo esa parte cerebral, lo que acabamos de terminar ahora es hacerlo con todo el cerebro, es decir, hemos hecho un pequeño grupo clúster de todo el cerebro, es decir, frontal, parietal, temporal, que no fuera solo a nivel de percepción de la face, de la cara. Por ejemplo, en el lecitímico a nivel frontal sí también hay una diferencia abnorme a nivel de 500 milisegundos, ya muy cognitivo. La ley negative potential hablaba de 500, 600 milisegundos, y en el área frontal quiere decir sí, efectivamente entiendo por qué no pueden categorizar las emociones, porque ahí hay un fallo a nivel semántico, no pueden categorizar. Pero también me temo por los datos de ya la P100. La P100 necesita más recursos, y por otro tipo de estudio, por ejemplo lo del Attentional Network Test, que no hay emociones, es solo una reorientación. Ahí también fallan a nivel prefrontal. Yo creo, y con los datos de diferencia de tamaño de la sustancia gris, que no sea solo a nivel cognitivo. Tiene que haber algo de anatómico, de base, que afecta a ese tipo de categorización.
a nivel más básico. Por eso yo quiero analizar estos sujetos con tarea, por ejemplo, muy sencilla, que es el gaze cueing. No hay nada más básico que la percepción de la mirada, no hay nada de cognitivo, no tienen que hacer referencia a nada, y simplemente ver ahí la tautología, lo que es la medición de sustancia, porque me temo que ya hayan diferencias. Entonces no es solo quizá un trato de personalidad, no me quiero meter en mucho, pero yo me temo que con el tiempo quizá cambie la definición, porque lo veo como muchos escalones antes de lo que es la síndrome de Asperger, que están en el trato de autismo. No tiene que ser algo que afecte a la vida tan fuerte como el autismo o Asperger, que tienen que ir con un diccionario, esta emoción es de happy. Pero me temo que sea un escalón previos. No llega tanto, pero... Bueno, mi segunda pregunta iba un poco por ahí, porque la incidencia de alexitímicos entonces es muy alta, ¿no? Son un 5% de población. Es mucho. Sí. Bueno, y eso en Murcia, pero ahorita que lo estás haciendo en Querétaro... Son un poquito más altos. Ajá. Entonces, si lo que afecta es más bien una cuestión semántica para categorizar emociones, pero no afecta el uso de recursos primarios para poder detectarla, más que un trastorno, ¿no será una especie de aprendizaje neuronal de este grupo de sujetos para saber clasificar su experiencia emocional de esa manera y no necesariamente trastorno? No, porque hay datos de electrofisiológico que te dicen que fallan. Ya a nivel de la PCN es más alta, lo alexitímico necesita más recursos para que se procese un estímulo. Pero usar más recursos es un sinónimo de alteración, bueno, sí de alteración, pero de patología, necesariamente. Me temo que sí. Algo que falla hay. Porque el cerebro, esa área, necesita más activación para llegar a procesar, igual que los controles, ese tipo de estímulo. ¿Por qué? ¿Qué falla? ¿Por qué necesitan más? Y es un pico muy perceptual, quiere decir, te digo más. Todavía no lo hemos hecho la estadística, pero no se ha presentado. Ojo. Aquí ve una E y una G. 2 letras. Alexitímicos, controles. Okay. No es una cara, es una letra. Y sí, ya, ahí, y es significativo porque ya hicimos eso es el pico de los alexitímicos y de los controles. Sin embargo, cuando ya empieza a ser más cognitivo, aquí la E y la G, ya da igual, ya no hay ninguna diferencia. Pero el primer choque, digamos, de perceptual, aquí está igual que este. Ahora, aquí en la cara, me voy por otro lado. Sigo yéndome por mi camino. Pero aquí no hay diferencia, porque no hay nada. ¿Qué? Entonces, esos datos te dicen, sí, hay algo, pero no sabemos muy bien qué. Porque generalmente hasta ahora en literatura se han encontrado, la lecitimia siempre se ha estudiado porque pues los sujetos son depresivos, tienen problemas de trastorno de alimentación, pero datos con tarea tan cognitiva, tan básica, hay muy poco. Creo que hicieron una review de ese año, hay como 15. Y me habías dicho que hay, bueno, que la empatía y la lexitimia serían como incongruentes, no puedes ser empático y ser alexitímico. Pues, pero que has encontrado grupos altamente empáticos y alexitímicos. Sí, esa es una cosa, pues esa hay cosa que evaluarla porque... No, yo creo que hay una respuesta más o menos sencilla porque la empatía tiene 2 componentes, una cognitiva y otra afectiva. Con tiempos distintos, factores en las escalas. Efectivamente, eso es lo que estábamos hablando, porque uno piensa, bueno, la primera tranche de test son 100 y tenemos a 5 que son híbridos, altamente empáticos y alexitímicos. Dices tú, pues, eso lo han hecho acaso. ¿Qué puede pasar? Uno tiene ganas y pues, fuera. Pero ya hay 15, dices tú, no. Aquí, ese es un grupo de híbrido, de como
tú vas a estudiar la lesitimia le pasas el TAS y si tienes mucha gana le pasa el STEI y ya tienes los grupos. Quiere hacer estudios de empatía, le pasa el IRI, los STEI obviamente para ver, y si quiere ya como mucho le pasas el TECA, otro. Pero los dos a la vez no se pasaron. No me suena que hayan trabajo que han hecho. Entonces, pues, no pueden saber si le hubieran pasado también el IRI o el TECA, qué había pasado en ese subgrupo, que como no le pasaron el test, pues no lo puedes saber. No puedes decir, pues, entonces ahora sí están saliendo eso híbrido, porque como están viendo que la empatía y la lesitimia prácticamente correla, uno en blanco y uno en negro, pues hay gris. Entonces, pues, evaluaremos también ese grupo de híbridos aparte, también con resonancia magnética funcional, a ver qué hay. Yo tengo un poco de preocupación en el sentido de que, digamos, haciendo investigación más fenomenológica, por tener cerca personas con este perfil, lo que se observa es que son doblemente empáticos a nivel cognitivo para, digamos, sustituir o tratar de compensar lo que es emocional. Y me preocupa entonces que la muestra sea de estudiantes universitarios, que es lo que muchas veces podemos hacer, no hay mucho más, porque probablemente lo que encontraría más diferenciado sería en población, por ejemplo, carcelaria, o policías, o gente que pueda estar con la necesidad de distanciar los dos sistemas. Aquí necesitan tener los dos sistemas acoplados para más o menos funcionar en un ambiente como estos. Pero afuera necesitas, quizá, lo vas a encontrar un poco más clara la diferencia y ver si sí, y en qué condiciones, y aquí vienen las preguntas sociales. Sí, ahora esos son primeros estudios, sobre todo pues con esos híbridos, entre comillas, pues lo que necesitamos es mantener la muestra lo más homogénea posible, entonces pues tiene que ser sujeto entre 20 y 35 años para que no te vengan a decir, pero puede ser un tema de cultura, porque no es igual una cabeza de 20 años que de 40, obviamente, y como hablamos de empatía, hablamos de cognición, pues entonces hay que tener cuidado. Estamos evaluando lo que es el ciclo menstrual para no que influya, porque la lesitimia no tanto, pero la empatía, tan cognitiva que es, no. Yo creo que la lesitimia también. Sí, de hecho controlamos todo, pero pues ¿Y hay reportes en poblaciones que no sean con universitarios? Todos los trabajos están hechos. Sí, bueno, ahí es cuando tú hablas de lesitimia en relación a pacientes con depresión y todo eso, pues entonces ya no son obviamente todos universitarios. Entonces ya pues vas en clínicas y pues lo que sea. Sí, intentan hacer homogéneo lo que es la edad de la muestra, pero ya pues intentan hacer también la muestra a nivel socioeconómico más o menos igual, pero pues no. Pero lo que es aquí, en cosas tan básicas, se intenta que sea la muestra lo más homogénea posible. Siguen las preguntas. ¿Estas muestras son hombres y mujeres? Sí. Los alecitímicos son solo mujeres, porque eso es un detalle que se me pasó, porque la activación, digamos, de la muestra de mujeres alecitímica, a diferencia de los hemisferios, es diferente de los chicos. ¿Qué diferencias son? Ya a nivel de activación, ahora exactamente no me acuerdo cuál era exactamente, pero sí casi contrastan los alecitímicos hombres y los alecitímicos mujeres. De hecho, ahora lo últimos que se están haciendo es con mujeres directamente. O estudio de EEG, que también se está haciendo, son, por ejemplo, 10 mujeres, 10 hombres. Pero sí hay que tener cuidado porque la activación no es exactamente la misma. De hecho, quizá si incrementara la muestra de hombres, tendrías más tendencias psicópatas o un trastorno como más severo de conducta social. Habría que poner pues lo mismo, mucho más, sí, porque aquí pues igual que
todas estas mujeres que utilizamos, igual en hombres. Tiene que ser igual. Y a ese respecto, ¿por qué seleccionaron esas caras que están mostradas ahí siendo muestra de mujeres? Las mujeres siguen por ejemplo la lista más de las mujeres que de los varones. Ajá. Sí, no queríamos poner excesiva facilitación. Ajá. Que sí, mujer, pues no. Queríamos hacerlo a nivel un poquito más, no poner, ¿cómo decirte?, demasiada variabilidad. Ajá. Lo que pasa es que la metiste por los ciclos mensuales. Sí, pero en la lecitimia no se pide. En la lecitimia no se pide. En todos los papers, en ese tipo de tareas que no son cognitivas, porque son básicas. Es decir, tú mira la cara. No tiene por qué la percepción de la cara ser influenciada por el ciclo menstrual. Te digo, en lo que vamos a hacer de priming afectivo sí lo vamos a poner, porque hablamos ya condición. Pero se podría discutir esa un año, porque una cosa que está pasando acá es que las expectativas previas que pueda traer el sujeto de lo que tiene que hacer pues están muy determinadas por el momento en el que se encuentre. Por eso estás cortando las edades a un rango más o menos marcado. ¿Me explico? Más o menos. Un varón que va a seguir los ojos de una mujer y lo sabe, va a estar preparado de una manera distinta a una mujer que va a seguir los ojos de una mujer y lo sabe. Entonces el sexo, por ejemplo, el estado del ciclo mensual, etcétera, te va a predisponer incluso para el seguimiento de ojos, que es una tarea muy básica antes de ser semántica, antes de ser cognitiva. En lo que es el movimiento de los ojos pusimos mujeres y hombres. Pero aquí solo que era la percepción de la cara, fue además un hombre y solo una cara. Es siempre el mismo estímulo, porque hay un paper de Fichten-Knowles del 2007 que evaluó y evidenció que mucha de la respuesta electrofisiológica, que son tan finas, pueden cambiar por el tipo diferente de la cara. Entonces decidimos utilizar un hombre y utilizar una cara sola para hacer la variabilidad más sencilla posible. Pero sí que es en lo que es la mirada, hay diferentes tipos de caras, diferentes tipos de actores, y hombres y mujeres. Igual para el priming, porque ya hace algo ya más cognitivo, que se necesita ya tener un tipo más de cara, utilizamos hombres y mujeres, de ambas mujeres. Una pregunta, así como el aspecto de la cantidad de materia gris que pudiera incidir en este déficit o trastorno de alexitimia, el tamaño de la amígdala, de las amígdalas, ¿también incide o se tiene en cuenta ese? Sí, cuando vamos a hacer resonancia magnética funcional, vamos a medir todo lo medible, digamos. Activación de las áreas, tractología para ver la diferencia, si hay diferencias de conexión entre las varias áreas y el tamaño de las varias áreas, de los varios núcleos y el grosor. Todo porque pues como no sabemos, digamos, podemos tener hipótesis, pero no sabemos exactamente, entonces hay que medir todo como hemos hecho aquí con potenciales evocados. Después hemos tenido que hacer un mapeo de todo el cerebro. Sí, tú puedes publicar el paper pues, utilizando solo la face, pues porque te interesa solo eso. Pero si quieres hacer un trabajo bueno, tienes que mapear todo el cerebro, que es lo que hemos hecho. Dividirlo todo en clúster, frontal, frontotemporal, temporal, parietal, parietoccipital, y ver lo que hay, porque como no hay estudios, tú puedes tener una hipótesis a priori, bien, pero después, ¿qué pasa? Lo tiene que decir, ¿sabes? Igual que pasará con resonancia magnética funcional. Como no hay tarea de este tipo con alecitímicos, hay que evaluar todo. Y, por ejemplo, las variables para tener en cuenta los tóxicos que pudieran haber consumido en alguna etapa de su vida, eso también puede... Sí, nosotros le hacemos todos los tipos de... Antes de entrar a resonancia magnética, y bueno, igual que los potenciales evocados,
vamos a hacer una entrevista previa que no hayan tomado droga, que no la estén tomando, que no sean, por ejemplo, adictos al café, que vengan cuando hacen el estudio, que no acaban de tomar café, que no hayan tenido, por ejemplo, es importantísimo en el electroencefalograma, nunca tenido episodio de epilepsia, no esté tomando psicofármacos, los clásicos que se hacen y se piden en el electroencefalograma, es los más limpio posible. Ahora sí, espero no mientan, pero por lo general sí se evalúa todo, porque como estamos hablando de fisiología, todo lo que se le puede preguntar se le pregunta, además de los test. Perdón, alguien que haya nacido bajo la circunstancia de hipoxia, ¿también podría ser un antecedente que influya para un estudio así? No lo sé. No, eso ya no lo contamos. Nosotros lo que no necesitamos para EEG era esa parte. Así que no estén drogados, que no tiene el protocolo clásico que se utiliza en el electroencefalograma. En caso de la hipoxia, lo único que se podría hacer es hacer una prueba cognitiva básica, si tiene los mínimos requisitos de los niveles cognitivos y además tiene un electroencefalograma normal. Sí, eso hay que decir una cosa. Todos los EEG, cuando se sacan todos los sujetos, se revisan uno por uno. También los tiempos de reacción. Aquellos sujetos que tienen un EEG que no es bueno, que nosotros, electrofisiólogos, digamos, hay más ruido del normal, hay más artefacto, algo falla, se quita. Igual los tiempos de reacción. Hay sujetos que se duermen encima de la tarea. No, esa tarea tiene que tener unos 700 milisegundos de media. Si viene un sujeto que tiene 1400, bueno, hay que tener, y el EEG se mira a ojo uno por uno, tramo por tramo. Se quitan los artefactos, si hay demasiado artefacto se quita. Por ejemplo, teníamos, no en ese estudio, en otro que estamos evaluando ahora, un sujeto que tenía movimiento, aquí cuando hacen la tarea pues hay los blink, los movimientos oculares normales que se quitan con el ICA, pues directamente con el programa de EEG, pero había un sujeto que tenía los blink un poco anormales, fallaba algo, eran muy lentos, quiere decir que eran muy lentos, no sé si, como nosotros no lo vemos directamente, quizá hacían un movimiento como muy lentos, entonces eso fue directamente fuera. Venía Pacheco. No lo sé cómo venía, eso era raro y se quita. Eso se quita. Oye, estábamos comentando aquí, volviendo al tema de que son mujeres y tal, recordé las barras que tenían respecto de que no había tantas diferencias entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y me brinca la duda de si no será también debido a que las mujeres tendemos más a intercambiar funciones entre los dos hemisferios o a usarlos como de manera un poquito más pareja, y si no encontrarías quizás una diferencia un poco más grande al meter a hombres. Pues lo que habría que verlo con un grupo, habría que hacer pues más estudios para evaluar lo que ahora en la literatura no. En la literatura muchos que hacen experimentos, por ejemplo, resonancia magnética funcional directamente, como parece que la mujer sea más estable por ese punto de vista, directamente a las 30 mujeres y para el resonador, para estar, que es lo que más, porque yo creo también porque como la mayoría de la gente va en facultad de psicología, donde hay más mujeres, pues es más fácil reclutar a los sujetos, entonces pues de ahí. Pero sí, ahora están viendo estudios con EEG que están haciendo 10 mujeres y 10, pero como ya la lecitimia es difícil de encontrar y es más difícil en los hombres, un poco más difícil en los hombres, por lo menos en Murcia, de la muestra que nosotros teníamos como 22 alecitímicos, 3 hombres. Sin embargo, aquí hay más, tampoco a muestras. Así que pues también por la dificultad pues decidimos mujeres. Pero sí, sería muy bueno evaluar lo que es
la diferencia entre hombre y mujer, porque sí la hay, se ha demostrado en la literatura. Ahora yo no me acuerdo el paper de Dormoy exactamente, si me parece que utilizaba las dos muestras, mujeres y hombres, a nivel de datos neuropsicofisiológico, y ya a nivel de eso decía que pues, el hemisferio izquierdo es el preferente. Pero pues, como es todo un poco nuevo, estamos evaluando. Ajá. Algo respecto a un psicópata y la lexitimia, ¿hay alguna correlación? Yo creo que la lexitimia puede haber varios niveles, ¿no? Quiere decir, puede ser lecitímico con una puntuación del TAS de 60, que es el corte que decimos a lecitímicos, y he tenido entrevistas con un lecitímico que tiene una puntuación de casi 100, que fueron descartados porque pues estaban tomando medicación, porque ya pues entran depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, ahí hay que tener mucho cuidado. Pero yo sí creo que, y se ha demostrado en literatura, está bien escrito, que altos niveles de alecitimia sí afectan a la vida, porque no puedes explicar tus emociones. De alguna forma sí te afecta la vida diaria. Cuanto más alto esa afectación, tú estás más incómodo a nivel social, con lo cual es más fácil que desarrolles algún trastorno, me temo. La cárcel y los policías. Por eso sería importante meter muestras de policías o de personas con trastornos psicóticos que están bajo mucho estrés y etiquetamiento social, pues porque les cuesta trabajo leer a otros y a sí mismos para que Yo quisiera, si es que ya no hay alguna otra pregunta, hacerte una más bien para que divagues frente a nosotros en algo que nos interesa mucho, que es el tema evolucionario, el tema evolutivo. ¿Por qué habría, como ahora se está preguntando a la gente, para qué sirve evolutivamente para la especie que haya personas con trastorno de Asperger respecto al autismo? La pregunta aquí es, ¿para qué serviría a la especie tener personas que no reconocen emociones? Ay, ¿para qué sirven? Para la política. A ver, a nivel evolutivo. Esa sería mi primera respuesta, alguien que tiene que tomar decisiones muy duras. A ver. Engañar a la gente. No, eso no pueden engañar. A nivel evolutivo, que haya, y es solo el 5% de la población, no sé. ¿Solo? ¿No es un montón? ¿Solo? 5% lo conocemos mucho, ¿no? Bueno, no tantísimo. Pues es mucho más alto que casi cualquier otra patología. Sí, pero tampoco es tan invalidante, ¿me entiendes? Sí, sí. A nivel de evolutivo, pues la verdad que no tengo la más lejana idea, porque si fuera Darwin te diría, se extingue en X años. Pero ya no es la misma evolución que era la darwiniana, que es decir, ya se casa todo el mundo. Y no es tan invalidante la legitimia, por eso yo me temo que esa seguirá pasando, porque no es tan invalidante. Posiblemente más que una adaptación es una consecuencia. Sí, porque pues te dicen, una eres soso de otros y mecanismos evolutivos. No es tan Que como no es tan invalidante. invalidante, pues se sigue pasando. No pasa nada. Un poco como... Porque también las sociedades donde estamos hoy en día no es muy emotiva y muy social, que es más interiorizada, con lo cual pues tampoco es muy difícil. O sea, ¿a qué edad se presenta la lexitimia? Pues mira, por lo general en la adolescencia, cuando eres adolescente, ay, no sé lo que tengo, puede ser que sea adolescente, pero conforme vas pasando y dices, En la infancia se no, yo creo que puede detectar. Yo me temo que en el Es una de las infancia. medidas para ver si un trastorno es una consecuencia de otros mecanismos o si tiene una posible función adaptativa de la edad de la aparición. Cuando sí tiene una posible función, generalmente aparece en etapas ya reproductivas. Si aparece a los 17 años, 16,
cuando ya biológicamente ya se pueden tener hijos, pues posiblemente sí se vincula a una condición adaptativa. Pero si el la niño disciplina yo creo, aparece ajá, ya el grande, niño yo creo que está difícil evaluar. ¿Qué quiere decir ya grandes? Grandes es a partir de 18 para arriba. sí, ya están grandes. Ajá. Porque el niño, Ya tuvieron como chamacos. los evalúa, no le puede hacer un tazo a un niño cuando tú le dices, cuando veo una película, pues, es demasiado difícil para un niño. Y como ahora son solo pruebas cognitivas, pues yo me temo que sea. Ahora fallan en la cuestión más cognitiva, no en la cuestión Vayan, adaptativa básica, ¿no? No en la respuesta autónoma. No, sí, lo que estamos hablando Bueno, es... sí. hay que ver también, Pues no ojo, sé. pero es Hay que preparar. EEG. Hay que ver la resonancia magnética que te dice. Que los núcleos profundos, a mí yo no lo sé, ese cortical. Ese cortical, a lo mejor el núcleo profundo funcionan perfectamente, pues ya. Sí, porque si quieres ver algo de verdad adaptativo, tienes que ver regiones más bien encefálicas. Ya corteza profunda, ya está- básica, la que hemos visto, la vía rápida. Si afecta la vía rápida, Entonces, sí. ya es triste el asunto. Si se queda en la cortical, pues más o menos, como hacen ahora, pues se sobrelleva. Pero si ya afecta la básica, pues entonces ya tiene que pensar que quizá no sea solo un trato de personalidad, ya eso es un trastorno, ya afecta algo anatómico. Fuerte. Y si sí tuviera una función adaptativa, si no fuera un trastorno necesariamente, se podría cambiar la forma de ver la lecitina y verla más como trastorno, con una diferencia más sobre cómo procesar nosotros. Pero adaptativa sería para que el individuo se adapte al ambiente social y la lesitima se justo al revés. Pero generacionalmente. Más bien para que el individuo no mengue su capacidad reproductiva, básicamente. No lo sé, porque pues también para la actividad reproductiva necesita lo social, porque cómo vas a ligar con una chica, quiere decir, ahí sí, sobre todo para ligar, la chica necesita estrenar todo. ¿Qué haces? Miente, porque pues sí, la lesitímico, yo conozco a un lesitímico que tiene, ¿no? Que está casado, ¿no? Pero sí su mujer dice, ay niño, qué plano eres, ¿no? Que sí, vamos, pero lo aceptan porque pues que posiblemente pues él es un hombre y los hombres está culturalmente a veces aceptado en alguna cultura que son menos emotivos que la mujer. Ahí ya entra en Pero hay juego. prevalencia de mujeres. También. Pero por ejemplo, yo no soy muy emotiva porque, por ejemplo, las italianas no son muy de estrenar mucho las emociones. Ajá. Y no te digo los ingleses. Ya en el norte de Europa, pues la incidencia más alta de la lesitimia, por ejemplo. Y pues los japoneses, que no estrenan nada las emociones. Nada. ¿Dónde son los países de más incidencia de la lesitimia? Los países nórdicos. Pero ahí ya influye el tema de la cultura, que pues ya sabemos en inglés que cada uno va a su bola, y pues el tema también del sol, nunca tienen sol, son más depresivos, y pues... Pero sí, en los papers que están de la lesitimia de los ingleses, ves, hemos pasado 200 tests y hemos encontrado 12 lesitímicos. Yo, qué suerte, he pasado 700 y he encontrado 20 de lo cual 3 estaban ahí como medio locos y adiós, como pues, ajá, sí, y uno muy bueno de la lesitímico para que dé un poco la cuenta fue a la entrevista y me dijo, tenía su 90 y pico de puntuación y yo dije, bueno, lo voy a entrevistar, pero eso está más allá para allá que para acá. Y viene y dice, no, yo estoy tomando, me dijo el nombre del fármaco, pero en el principio activo. Me dijo, pues el nombre, pues cada casa farmacéutica le pone el suyo. ¿Y eso qué es? Y me contestó, pues usted debe ser doctor y debería saber qué es el principio activo. Y ya todas así las preguntas. ¿Y usted cómo la giraba? He dicho, ¿usted no será que está en alguna terapia? Pues sí. El compulsivo, el trastorno obsesivo compulsivo, no lo dudaba.
Nadie de aquí, de las dos. Ha sido un placer. Adiós. Sí, de eso que te giraba la de... No por nada aquí, 90 de puntuación. Adiós. Ha sido un placer. Hay que tener mucho cuidado en los lesitímicos por el tema eso de la comorbilidad con otros. Entonces cuando hace las puntuaciones no puedes... Dice, mira el sujeto que tiene 80. Y es como... Déjalo de reserva y quédate con tu 60 a 70. Que es lesitímico, pero ya no es tan invalidante para decir necesito Prozac, Valium o lo que sea. Un alexítico mentalmente sano. Ajá. Sí. No tan alexítico. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Bueno, nosotros tendremos la fortuna de platicarlas en la comida. Pues muchas gracias. Gracias, Federica. Gracias a vosotros. Gracias.